Hola, soy Adrián Torrealba. Estamos hablando sobre el tema del déficit fiscal y el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Quiero hacer una referencia también a algunas medidas de las que han propuesto los sindicatos para sustituir el proyecto de ley que estamos analizando. Y sobre todo para ver en qué medida ese paquete que proponen los sindicatos realmente podrían abonar a la solución del grave problema que tenemos entre manos. Yo clasificaría esas propuestas entre aquellas que en primer lugar no aportan a la recaudación. Ahí incluiría, por ejemplo, la propuesta que hacen los sindicatos de introducir una cláusula antielusiva siguiendo la redacción del modelo del Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, del CIAT, que me parece que esa propuesta está perdiendo de vista que ya el Código Tributario, el artículo 8, contiene una cláusula antielusiva. Entonces es una especie de llover sobre mojado, introducir una cláusula que sustancialmente va a decir lo mismo, con otras palabras. Ellos también, dentro de esta categoría, hay una propuesta que dice que habría que eliminar la intervención del juez cuando cuando la administración necesita información financiera para sus tareas de control tributario. Me parece que esta medida pierde de vista que hoy día la administración tiene pleno acceso a las cuentas bancarias de los contribuyentes que fiscaliza, porque el requisito de la autorización judicial no ha sido un obstáculo para que prácticamente en todas las fiscalizaciones que así lo considere necesaria la administración pueda tener acceso a esas cuentas, de tal manera que no cambiaría gran cosa la situación actual que tenemos. Hay una propuesta que me parece que es relevante, que es una propuesta que habría que tomar en consideración, probablemente no dentro de este proyecto fiscal, porque en el fondo es una propuesta para hacer algunas reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo cual requeriría un proyecto paralelo, complementario, que es la mejora del sistema de responsabilidades solidarias y subsidiarias en el Código Tributario para evitar situaciones donde los contribuyentes tratan de distraer su patrimonio para evitar el pago de obligaciones tributarias. En ese sentido, me parece que, y utilizando aquí sí el modelo de Código Tributario del CIAT, que tiene una regulación muy interesante sobre responsabilidades solidarias y subsidiarias, podría mejorarse mucho el Código Tributario en esa línea y me parece que es una buena propuesta que hacen los sindicatos. Luego hay otras reformas que uno podría decir que pueden aportar a la recaudación, pero primero requieren matices y en segundo lugar un proceso de discusión bastante largo que a lo mejor en esta condición de urgencia fiscal en la que nos encontramos es difícil ubicar o contextualizar esta discusión. En la propuesta sindical se dice que debería evolucionarse en el impuesto sobre la renta hacia un sistema global y de renta mundial. El matiz es que las tendencias internacionales en impuestos sobre la renta abogan porque más que una globalidad pura, exista una globalidad moderada con un tratamiento especial de las rentas y ganancias del capital. Es lo que se llaman los sistemas duales, que fueron introducidos aún por los países que históricamente tuvieron los impuestos de renta más modélicos, más globales, como es el caso de los países escandinavos, Suecia, Noruega, y que introdujeron entonces más que un sistema de renta global, un sistema de renta dual, y dirección que por ejemplo siguió posteriormente España y que en el contexto latinoamericano conocemos el caso de Uruguay. Y desde el punto de vista de la renta mundial, en efecto, la tendencia ha ido en el sentido de reservar ese tratamiento para las rentas pasivas e introducir mecanismos de exención cuando se trata de inversiones empresariales que hacen los grupos de un país en otro país. Por ejemplo, la reforma reciente de los Estados Unidos va en esa dirección, de tal manera que los dividendos que tenga una empresa de un grupo transnacional entrarían exentos en la medida que esos dividendos procedan de actividades de inversión directa que desarrollan esas empresas en otros países. En todo caso, es una discusión válida. Me parece que
pasado la aprobación del proyecto fiscal y visto que el problema no se termina de resolver, me parece que una buena idea sería establecer una comisión especial mixta dentro de la Asamblea Legislativa que entre en un proceso de discusión más pausado para introducir algunas reformas adicionales dentro de lo que podría plantearse estos temas que están poniendo sobre la mesa los sindicatos. Y por último, los sindicatos proponen la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, es decir, cualquier transacción financiera tendría un pequeño porcentaje. Es un impuesto que ha sido utilizado en algunos países con un éxito, sobre todo en situaciones de crisis, y podría ser una solución a analizar, igual en un contexto, digamos, que lo permita, como el problema es que no lo permite esa discusión, el trámite rápido en el que está imbuido el plan fiscal en este momento. La que no es razonable de todas las medidas que plantean los sindicatos es subir la tarifa de las empresas, de las sociedades, por encima del 30%, incluso con una escala progresiva. Ya hoy día el nivel de tributación de las empresas es alto en Costa Rica, un 30% es comparativamente, siguiendo las tendencias internacionales, es alta. Hay una recomendación de la propia OCDE de que en el tiempo debería irse reduciendo esa tributación de las empresas para mejorar los niveles de reinversión, los niveles de productividad y la generación de empleo. Pero además tenemos que considerar que hoy día las empresas no solo pagan ese 30%, sino que cuando distribuyen dividendos a sus socios deben pagar un 15% adicional, lo que ya está elevando el nivel de tributación al 40.5%. Si a eso le agregamos las cuotas obrero-patronales, el impuesto de patentes, la carga tributaria total sobre las empresas es hoy alta en Costa Rica y por lo tanto esa propuesta prácticamente condenaría a, digamos, a la estampida empresarial o sencillamente a no poder soportar la empresa esos niveles de carga tributaria que están proponiendo los sindicatos. Y para terminar, quisiera referirme a una afirmación, a un argumento que se ha venido utilizando para sostener la tesis de que hay que desechar ese proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y el argumento básicamente intenta fundamentarse en un estudio que hizo el Ministerio de Hacienda llamado Estudio de Incumplimiento Tributario, en el cual se dice que hay un incumplimiento tributario equivalente a más del 8% del Producto Interno Bruto. De esa afirmación, pues muchas personas intentan sacar la conclusión de que es innecesario entonces hacer reformas legales, cambiar los impuestos, hacer la reforma tributaria, porque si hay un 8% del PIB en incumplimiento tributario, pues lo único que hay que hacer es ir a perseguir todos esos ingresos tributarios que son fruto del incumplimiento de los contribuyentes y bastaría entonces con una lucha fuerte contra la evasión sin tener que hacer reformas legales para resolver el déficit fiscal. Sin embargo, yo quisiera anotar que de la lectura misma de ese informe del Ministerio de Hacienda queda muy claro que para calcular ese 8% se está incluyendo todas aquellas economías que logran los contribuyentes producto de los propios vacíos, de las propias inconsistencias que tiene el sistema tributario actual. Y por lo tanto no son situaciones de verdadero incumplimiento tributario, porque hay incumplimiento tributario única y exclusivamente cuando un contribuyente se comporta de manera contraria a la ley. Si se comporta dentro de la ley, de acuerdo con la ley, y logra obtener unas economías de opción, como cualquier economía que se busque obtener en el desarrollo de cualquier actividad económica, y esa economía lo permite la ley, por defectos de la ley, por irregularidades de la ley, queda claro que para resolver esos problemas es necesario reformar la ley y en consecuencia es falaz decir que es innecesario generar en el Congreso reformas tributarias. Efectivamente, para poder resolver esos problemas de inconsistencias, de inequidades, de vacíos que tiene la ley actual, es imprescindible acudir a la reforma legal en la Asamblea Legislativa, que es casualmente lo que
propone el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, de tal manera que no es ese estudio una razón para desecharlo, sino todo lo contrario, es una razón para lograr esas reformas necesarias para evitar esas situaciones llamadas de elusión fiscal que el estudio de manera incorrecta denomina también como si estuviéramos ante un verdadero incumplimiento tributario. Así que cerramos de esta manera el análisis del proyecto, de la situación del país. Creo con toda sinceridad que necesitamos tomar una decisión en el muy corto plazo. Eso nos va a permitir una situación que nos permita combatir la crisis fiscal en condiciones pausadas, desahogadas, mientras que el escenario de no aprobar una reforma fiscal nos puede llevar a una crisis completa, una crisis muy profunda. Algunos hablan de que puede ser una crisis similar a la de los 80. El otro día leía un artículo del exministro de Hacienda, don Jorge Walter Bolaños, donde incluso nos explicaba que sería una crisis mucho peor que la que tuvimos en los años 80. Y yo creo que todos queremos evitar una situación de este tipo y tenemos el instrumento que no solo nos pone en mejores condiciones para financiarnos en los mercados internacionales, sino, como espero haber ilustrado, produce avances importantes, positivos, hacia una mayor equidad, hacia una mayor modernización del sistema de las finanzas públicas, tanto en su brazo tributario como también en el brazo del gasto público y en lo que los une, que es ese nuevo instrumento de la regla fiscal para buscar un verdadero equilibrio en las finanzas públicas. Muchas gracias.